Bien, este es un ejemplo de aplicación de la ley de Gauss para el campo magnético. En este caso, nosotros tenemos un problema que nos pide encontrar el flujo magnético a través de una superficie curvada. Esa superficie curvada se refiere a la mitad de un cilindro que se encuentra cerca de un alambre portador de corriente. Es usual que en los libros o en algunos libros los problemas no vengan acompañados de un gráfico, por lo que en este caso será necesario representar y establecer un sistema de 3 dimensiones para el esquema de nuestro problema. Bien, en el eje Z, que es en este caso el eje vertical, se encuentra la corriente circulando en ese sentido y en esa dirección. La magnitud la vamos a denotar por la letra I. Tenemos el eje X y el eje Y. Nosotros vamos a usar el eje Y para describir la distancia a la que se encuentra el campo magnético que está fluyendo sobre la superficie del cilindro. También podemos haber elegido el eje X. Bien, esa superficie plana se encuentra en el plano ZY y la parte curvada se encuentra en el espacio tridimensional que genera el eje menos X y el plano ZY. Muy bien, vamos a auxiliarnos de la ley de Biot-Savart, que establece que a una distancia del alambre portador de corriente se encuentra un campo magnético descrito por la siguiente expresión: permeabilidad del medio por la corriente sobre 2 veces pi por r, que representa la distancia, y el vector unitario phi, lo cual a nosotros nos describe que estamos en coordenadas cilíndricas. Bien, a partir de ahí nosotros vamos a escribir la expresión para el flujo magnético. Ok, muy bien. Hay que recordar que la ley de la mano derecha se aplica también en este caso. Como nuestro vector de la corriente va en el sentido hacia arriba, quiere decir que el campo magnético está fluyendo en el sentido XY. Ya tenemos ilustradas las líneas de campo magnético. Muy bien, ahora hay que recordar y ubicar. Nosotros estamos utilizando la superficie, o queremos encontrar el flujo a través de la superficie curvada, ¿de acuerdo? Y hay que ubicarla donde se encuentra, porque ese va a ser nuestro vector normal a esa superficie. En este caso, nuestro vector normal va a ser igual a menos phi, debido al lugar donde se encuentra la curva. Así que reescribiendo la fórmula nos queda campo magnético producto punto del vector unitario normal es igual
sustituimos producto punto de menos vector unitario phi, y esto nos deja como menos la permeabilidad del vacío por la corriente sobre 2 pi r. ¿De acuerdo? Y bueno, ya tenemos entonces esta parte de la integral. ¿De acuerdo? Ahora solo nos falta introducirla en la integral para concluir nuestro problema. Entonces tenemos que la integral de superficie del producto punto del campo eléctrico y el vector normal por la diferencial de área es igual a la integral de superficie por, bueno, aquí lleva el signo menos, la permeabilidad del vacío sobre 2 pi r por la diferencial de r y z, ya que el área está en función de esos dos. Z es la altura y r es la distancia de la cara. No hay que olvidar que es un medio cilindro. Nos queda permeabilidad doble integral Muy bien. Hasta ese punto nosotros vamos a tener lo siguiente. La integral más externa es la que está en función de z. El alambre se encuentra en z0, que es el origen, y tiene una altura h, que es la que corresponde a la altura del cilindro. Ok, entonces esos son los límites. La segunda integral, que es la más interna, nos dice que r es igual a r1, es decir, esta r, ¿de acuerdo? Más, y tenemos el diámetro. Recuerden que la cara superior y la inferior del cilindro forman un círculo. En este caso, esta trayectoria nos dice que es el diámetro, por eso 2 veces r, donde r es el radio del cilindro. Aquí tenemos y1, que es la distancia que lo separa del alambre, y más 2r para tener la distancia completa. Es decir, al hacer la operación solo nos va a quedar el área de esta cara por donde pasan las líneas de campo magnético para obtener entonces la de la superficie curva. Muy bien. A continuación tenemos que el flujo de la cara plana o sobre la cara plana, que ese rectángulo va a ser igual a menos permeabilidad de la corriente por la corriente sobre 2 veces pi y logaritmo natural de
Y1, que representa la distancia entre el eje Z, o sea, donde está el alambre, y el lado más cercano, que es el del rectángulo, que es la cara plana del semicilindro, y 2R, que representa el diámetro del cilindro por la altura, y esto es igual a menos la permeabilidad del vacío por la corriente por la altura sobre 2 veces pi logaritmo natural de 1 más el diámetro del cilindro sobre la distancia que lo separa del eje Z. Entonces no hay que olvidar que el flujo magnético a través de una superficie cerrada siempre debe de ser cero. Esto entonces nos deja que el flujo a través de la superficie curvada sería la expresión de arriba, pero con signo contrario. ¿De acuerdo? Ya que el flujo en la cara plana más el flujo en la curva, en la cara curva, debe de ser igual a 0. Bueno, vamos a escribir bien el 0. De acuerdo a la ley de Gauss para el campo magnético. Muy bien, eso sería todo para este ejemplo. Muchas gracias.